El Valle del Loire, la base para visitar dos de las apariciones marianas más conocidas en Francia. Nuestra Señora de la Misericordia en Pellevoisin. 15 apariciones de la Santísima Virgen ocurrieron en un pequeño pueblo de Pellevoisin, región central de Francia, en el año 1876. Una mujer de 32 años, sirvienta doméstica, llamada Estelle Faguet, estaba en cama enferma de una tuberculosis crónica. Estelle le preguntaba a Dios por qué lo había permitido, ya que ella era el único sostén de sus padres y de una sobrina huérfana. Sin embargo, ella se entregó a la voluntad de Dios, ofreciéndole todo en expiación de sus pecados. Nuestra Señora de la Oración en L'Île-Bouchard. L'Île-Bouchard no es una isla sino un pequeño pueblo junto al río Vienne, poco más de 20 millas al sur de Tours, Francia. En su hermosa iglesia parroquial dedicada a Saint Gilles, del 8 al 14 de diciembre de 1947 se apareció la Santísima Virgen a 4 niñas de entre 7 y 12 años de edad. Mi viaje para visitar el Valle del Loire. En agosto de 2021, he viajado al Valle del Loire con el doble objetivo de visitar los castillos y, además, acercarme al lugar donde tuvieron lugar estas apariciones marianas, que son las dos reconocidas oficialmente por la Iglesia. Mi objetivo es daros una orientación de a qué distancia se encuentran las principales atracciones del Valle del Loire de cada una de las apariciones, Pellevoisin y L'Île-Bouchard, para que tengáis una idea de su situación en el mapa de Francia. Escogimos la ciudad de Amboise como base para poder movernos, pero también serviría cualquier otra como Blois o Tours. La región del Valle del Loire se extiende desde Nantes hasta Orleans y está salpicada de majestuosos castillos y de numerosos viñedos. En cuanto a extensión, el Valle del Loire es la tercera región vitivinícola de Francia, por detrás de Burdeos y Borgoña. Sus viñedos bordean el río Loire y sus afluentes. Es el mayor territorio de Francia incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, por sus paisajes culturales vivos y es conocido como el Jardín de Francia. Aunque se estima que en el valle puede haber unos 3.000 castillos, solamente alrededor de 40 son los que más vale la pena visitar. A continuación, solo mencionaremos 12, y de cada uno de ellos mencionaremos alguna característica remarcable y la distancia que les separa de L'Île-Bouchard y de Pellevoisin. También haremos referencia a las principales ciudades del Valle del Loire y a las principales iglesias y catedrales. La Catedral de Bourges, Patrimonio de la Humanidad, no se considera que esté en el Valle del Loire, pero como veníamos de Barcelona, nos venía de paso y paramos a visitarla, así como también la Catedral de Chartres, también Patrimonio de la Humanidad, que tampoco se encuentra en el Valle del Loire, pero está a una distancia que permite ir a visitarla en una escapada de un día desde Amboise. Principales castillos y su distancia a L'Île-Bouchard y Pellevoisin. Castillo de Chambord. Es el más grande y más famoso castillo del Valle del Loire. Construido por orden del rey Francisco I en 1519, está realizado en base al modelo de las fortalezas medievales. Posee 400 habitaciones, 365 chimeneas y 84 escaleras. L'Île-Bouchard se encuentra a 123 kilómetros y Pellevoisin a 85 kilómetros. Castillo de Chevigny. Reconocido como el castillo más suntuosamente amueblado, llama la atención por la riqueza de su decoración y los espléndidos muebles que exhibe. Chevigny inspiró a Hergé, padre de Tintín, el dibujo de Moulinsart, al que suprimió las 2 alas. Se puede visitar la exposición permanente de Los secretos de Moulinsart. L'Île-Bouchard se encuentra a 116 kilómetros y Pellevoisin a 67 kilómetros. Castillo de Chaumont. Es uno de los pocos castillos que ofrece una vista al río Loira. Ha tenido diferentes dueñas, Catalina de Medici en 1550, Diana de Poitiers en 1560 y Marie Charlotte de Broglie en 1875. Acoge el Festival Internacional de Jardines, referencia mundial en el paisajismo y la jardinería. L'Île-Bouchard se encuentra a 90 kilómetros y Pellevoisin a 66 kilómetros. Castillo de Chenonceau, el Castillo de las Damas. Es una obra maestra del Renacimiento. Destaca por la deslumbrante blancura de sus paredes y por su estilo elegante y femenino que revela la influencia de las grandes damas de la historia en su arquitectura. L'Île-Bouchard se encuentra a 74,6 kilómetros y Pellevoisin a 54,2 kilómetros. Castillo de Amboise. El castillo de Amboise ocupa un lugar especial dentro de la historia de Francia. Fue la residencia favorita de los reyes de Francia y la guardería de los infantes. Por sus estancias pasaron un sinfín de ilustres invitados que dejarían en él sus huellas para siempre. L'Île-Bouchard se encuentra a 76,9 kilómetros y Pellevoisin a 66,4 kilómetros. Castillo de Clos-Lucé. Leonardo da Vinci permaneció en este castillo durante los últimos 3 años de su vida y trabajó en muchos proyectos para el rey de Francia.
Después de 10 años de fascinante relación entre Leonardo da Vinci y 3 reyes de Francia, Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, el maestro italiano murió el 2 de mayo de 1519 en su habitación del castillo de Clos-Lucé. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 76,9 kilómetros y Pellevoisin a 66,4 kilómetros. Castillo de Gineau. En el siglo XV, Francia estuvo ocupada por los ingleses, lo que llevaría al delfín, Carlos VII a abandonar París y refugiarse en Gineau, que se convertiría en su residencia principal. Gineau fue testigo de un episodio fundamental en la historia de Francia, cuando Juana de Arco fue a buscar al rey a sus aposentos para convencerle de su buena fe y que le diera las armas necesarias para liberar Orleans del sitio de los ingleses. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 16,9 kilómetros y Pellevoisin a 118,4 kilómetros. Castillo de Angers. Se encuentra en la ciudad de Angers y fue construido en el siglo XIII. En su interior alberga el tapiz del Apocalipsis, tejido durante 9 años a finales del siglo XIV. Es una obra maestra del arte medieval, única en el mundo que ilustra el texto del Apocalipsis según San Juan. Actualmente se conservan unos 100 metros, de los 140 originales. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 104,8 kilómetros y Pellevoisin a 199,7 kilómetros. Château de Ussé. Situado en la comuna francesa de Ring-Ussé, el castillo de Ussé fue originalmente construido como una fortaleza, pero se desarrolló con el tiempo para convertirse en una joya de la arquitectura del Renacimiento. Ha recibido a muchos invitados, entre ellos a Charles Perrault, autor francés que inventó los cuentos de hadas modernos, y dice la leyenda que el castillo le inspiró para escribir el cuento de La Bella Durmiente. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 24,5 kilómetros y Pellevoisin a 116,3 kilómetros. Castillo de Villandry. Vale la pena su visita sobre todo para visitar los jardines, de los más bonitos de Francia e incluso del mundo. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 29,6 kilómetros y Pellevoisin a 100,2 kilómetros. Castillo de Blois. Blois es uno de los lugares más emblemáticos del valle. Fue capital de Francia durante el siglo XVI. Su castillo real es un símbolo de poder y una magnífica muestra de la vida de la corte francesa durante el exquisito Renacimiento francés. Fue residencia de 7 reyes y 10 reinas y posee 4 alas diferenciadas por su estilo arquitectónico. L'Île-aux-Chartres se encuentra a 111,2 kilómetros y Pellevoisin a 81,9 kilómetros. Principales catedrales y basílicas y su distancia a L'Île-aux-Chartres y Pellevoisin. Catedral de Tours. Es conocida también bajo su nombre y advocación de Catedral de Saint-Gatien y fue construida entre los años 1170 y 1547. De estilo gótico, es una de las catedrales más bellas de Francia. Se encuentra en la Place de la Cathédrale. La distancia a L'Île-aux-Chartres es de 44 kilómetros y a Pellevoisin de 92,6 kilómetros. Basílica de San Martín de Tours. El aspecto que tiene en la actualidad es el mismo que tenía en el año 1862, momento en el que se reconstruyó para guardar las reliquias del santo. La tumba del santo se encuentra en la cripta de la basílica. La distancia a L'Île-aux-Chartres es de 44 kilómetros y a Pellevoisin de 92,6 kilómetros. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Catedral de Orleans. Denominada la Catedral de la Sainte-Croix, fue oficialmente inaugurada el 8 de mayo de 1829, 4 siglos después de la liberación de Orleans por Juana de Arco. Es el monumento más importante de la ciudad. La distancia a L'Île-aux-Chartres es de 163,4 kilómetros y a Pellevoisin es de 158,1 kilómetros. Basílica del Sagrado Corazón. Isoudun, un día de 1857, cuando se empezaba a construir la Basílica de Isoudun, en la cual había una capilla dedicada a la Virgen, el P. Julio Chevalier dice a sus compañeros durante el descanso después de la comida: la honraremos con el título de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y así nace esta invocación de la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, que tanto auge cogió en poco tiempo y bajo cuyo título es honrada en todo el mundo. Es abogada de las causas difíciles y desesperadas, y la distancia a L'Île-aux-Chartres es de 134 kilómetros y a Pellevoisin de 49 kilómetros. Catedral de Chartres. La Catedral de Chartres ha sido uno de los centros de peregrinación mariana más importantes de Europa. Aunque hoy las características de la catedral la convierten en una de las primeras catedrales góticas de Francia, el templo originario era románico pero fue destruido en un incendio en el año 1020.
fue consagrada en el año 1260, con la presencia del rey Luis IX, el Santo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Es famosa por sus vidrieras que iluminan y llenan de color el interior del templo, creando una atmósfera mágica, siendo el azul intenso el color predominante. Destaca entre todos los vitrales la conocida como Ventana de la Virgen Azul. La catedral también es famosa por custodiar una reliquia, el velo de la Santísima Virgen. La distancia a Lille-Bouchard es de 229,6 kilómetros y a Pellevoisin de 226,7 kilómetros. Catedral de Bourges. La Catedral de Bourges forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad desde el año 1992. Su construcción se inició después del siglo XII y acabó a finales del siglo siguiente. Sus proporciones y la unidad de su diseño hacen de ella una de las grandes obras maestras del arte gótico. Son especialmente notables el tímpano, las esculturas y los vitrales. La construcción de la catedral se diferencia de muchas otras porque no tiene transepto y por la cantidad de arbotantes y contrafuertes que sostienen su gran altura, una innovación que influyó en construcciones posteriores como la de Notre Dame de París. La distancia de la Catedral de Bourges a Lille-Bouchard es de 223,2 kilómetros y a Pellevoisin de 85,8 kilómetros. Principales ciudades del Valle del Loira y su distancia a Lille-Bouchard y Pellevoisin. Nantes. Nantes es una de las ciudades de Francia que ha crecido más rápidamente y que ha experimentado cambios fundamentales desde finales de los años 80. En el año 2013 fue declarada Capital Verde Europea, pero su principal característica en la actualidad es su apuesta por el arte contemporáneo. Un hecho determinante en la historia de la ciudad de Nantes fue el nacimiento de Julio Verne en 1828. Justo enfrente del museo dedicado a este ilustre escritor se encuentra el espacio denominado Les Machines de l'Île de Nantes, un parque de atracciones poblado de criaturas y máquinas sacadas de la imaginación de dos genios como Julio Verne y Leonardo da Vinci. Destaca sobre todo el elefante, de 12 metros de altura. En nuestra visita a Nantes tampoco podemos obviar el castillo de los duques de Bretaña, la catedral de San Pedro y San Pablo, tomar una copa en el bar Le Unique, ir de compras por el mercado de Talensac, el más antiguo de la ciudad, o subir al mirador de la Torre Bretaña. El famoso espectáculo de Puy de Fou en la localidad de Les Épeces, elegido el mejor espectáculo del mundo, tan solo se encuentra a 81 kilómetros de Nantes. La distancia a Lille-Bouchard es de 193 kilómetros y a Pellevoisin de 288 kilómetros. Angers. A poco más de 80 kilómetros de Nantes se encuentra la ciudad de Angers. Además del castillo, es recomendable visitar el Museo de Bellas Artes, donde se puede realizar el recorrido Historia de Angers, en el cual se exponen objetos arqueológicos y obras de arte, desde el Neolítico hasta nuestros días. Justo al sur de Angers se encuentran los vinos dulces de raíz noble de la región. La distancia entre Angers y Lille-Bouchard es de 104,4 kilómetros y a Pellevoisin de 199,2 kilómetros. Tours. En el corazón del Valle del Loira, a orillas del Loira y del Cher, Tours simboliza todo el patrimonio histórico, cultural y gastronómico que tiene que ofrecer el valle. La que fuera una vez capital del Reino de Francia ahora resume a la perfección el arte de vida francés. Descúbrelo en su casco antiguo, sus plazas ambientadas y sus edificios religiosos. A Tours llegan muchos visitantes como peregrinos interesados por la figura de San Martín de Tours y para ver su sepulcro. La distancia a Lille-Bouchard es de 49,7 kilómetros y a Pellevoisin de 92,6 kilómetros. Amboise. Amboise es, con todas sus letras, una ciudad real. A un lado, un majestuoso castillo sobre el Loira, residencia de François I. Al otro, el Château du Clos-Lucé, donde el ingenioso Leonardo da Vinci trabajó para el rey. El castillo real de Amboise seduce por su particular fisonomía, combinando a la perfección el refinamiento del Renacimiento con los restos de la ciudadela medieval. Si quieres hacer la ruta de los castillos del Loira, este es un sitio ideal para alojarte y a partir de allí moverte de un sitio a otro, ya que es una ciudad no demasiado grande que te va a permitir unos desplazamientos rápidos, tiene bastante oferta de alojamientos y posee todos los servicios que puedas necesitar. La distancia hasta Lille-Bouchard es de 77 kilómetros y a Pellevoisin de 68,4 kilómetros. Blois. La ciudad histórico-artística de Blois, emplazada a orillas del Loira, seduce inmediatamente a los visitantes por su homogeneidad. El castillo real, las casas del casco antiguo y los monumentos religiosos de Blois forman un armonioso conjunto. El castillo de Blois, antigua residencia de los reyes de Francia, es un edificio majestuoso que destaca por reunir varios estilos arquitectónicos, gótico, gótico flamígero, renacentista italiano y clásico. Un maravilloso abanico de la arquitectura francesa. En el exterior, la plaza del castillo es un lugar muy agradable para beber algo en algunas de las terrazas de los cafés.
A la salida de esta plaza, junto a la entrada del castillo, se ofrecen recorridos en coche de caballos por la ciudad vieja. Frente al castillo, la Casa de la Magia Robert Houdin alberga un espacio completamente dedicado a la magia y al ilusionismo. Mayores y pequeños podrán descubrir la historia de la magia y contemplar colecciones de instrumentos mágicos, como por ejemplo los del famoso prestidigitador Robert Houdin. También merece la pena visitar el Museo del Objeto. En un antiguo convento se exponen obras de artistas contemporáneos de renombre como Dalí, César, Arman o Christou. La visita de Blegois prosigue por las callejuelas pintorescas empinadas del centro histórico, llenas de encanto y por las que da gusto pasear. También destacan los bellos jardines que se encuentran junto a la Catedral de Saint-Louis. Desde la enorme explanada del ayuntamiento, se puede contemplar una magnífica vista de los jardines del obispado, de los tejados de pizarra del casco antiguo y del río. La distancia a L'Île-Bouchard es de 111,8 kilómetros y a Pellevoisin de 81,7 kilómetros. Orleans. Los monumentos civiles y religiosos de Orleans, capital de la región centro, dan testimonio de su importante patrimonio. La Catedral Gótica de Sainte-Croix, edificada entre los siglos XIII y XIX, domina los tejados de la ciudad desde lo alto de sus torres y de su flecha. En su interior sobresalen los espléndidos revestimientos de madera y las vidrieras que ilustran la epopeya de Juana de Arco. Cerca de la catedral se levanta el Palacio Broslot, un magnífico edificio renacentista del siglo XVI que actualmente alberga el ayuntamiento. Aquí, merece la pena visitar el Salón de Honor, el Salón de Bodas y la antigua Sala del Consejo Municipal, todos ellos construidos en el estilo gótico trovador. También se recomienda visitar el Museo de Bellas Artes, que alberga extraordinarias colecciones de pintura, escultura, estampas, dibujos y objetos de arte que van de los siglos XV al XX. La casa de Juana de Arco fue morada del tesorero del duque de Orleans, y en ella habitó Juana de Arco en 1429. Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, alberga en nuestros días un museo dedicado a Juana de Arco y al levantamiento del asedio de Orleans. El recorrido por la ciudad prosigue con la Plaza de Martreuil, lugar de gran ambiente en el que se levanta una estatua ecuestre de Juana de Arco, la calle Real y sus arcadas, las callejuelas del Viejo Orleans o las orillas del Loira. Amantes de las zonas verdes tienen parques y jardines para elegir, como el Parque Floral de la Source, el Jardín de Plantas o el Parque Pasteur. Desde 1430, la primera semana de mayo la ciudad de Orleans celebra las fiestas de Juana de Arco, en conmemoración de la liberación de Orleans el día 8 de mayo de 1429. Cada 2 años, los años impares, el festival dedicado al río Loira y a la marina fluvial se convierte en un vistoso acontecimiento que reúne a más de un centenar de barcos. La distancia entre Orleans y L'Île-Bouchard es de 163,4 kilómetros y a Pellevoisin de 158,1 kilómetros. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.